Hola, hola. Hoy es el quinto día de panes sin levadura, en los cuales pues bueno hemos estado en ayuno y sacando toda esa levadura que hay en nuestras vidas, intentándolo pues, y en nuestro corazón pues allí acumulado eh, cositas que tenemos que presentar delante de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a ver un personaje de la Biblia que pues precisamente fue salvo y no murió, como todo el mundo, por ser una persona justa e intachable. Él andaba en íntima comunión con Dios y este es Noé. Para comenzar, quiero comenzar leyéndoles Génesis 6 del 7 al 9, que lo tomaremos como un punto de partida y vamos a ver el contexto en el que estaba Noé y con el cual pues no se contaminó. Dice desde el 7: entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren en el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en este tiempo, y anduvo en en íntima comunión con Dios. Entonces, pues bueno, todos conocemos la historia de Noé con el arca, el diluvio, pero es perfecto pues ejemplo de un hombre sin levadura, que claro, no era perfecto, pero era íntegro, era obediente, separado para Dios, trataba de vivir separado para Dios. Y la fiesta de los panes sin levadura, que es precisamente en los días en los que estamos, representa quitar lo viejo, eliminar esa corrupción, podemos decirlo, vivir en pureza delante de Dios. Y pues en los días de Noé vemos exactamente lo contrario. El mundo estaba completamente loco, corrompido, estaba leudado, digamos, el contexto en el que estaba Noé. Pero pues Dios encontró a un hombre que vivía diferente. Si leemos el versículo 5, esa es la descripción de la naturaleza pecaminosa del ser humano. El pecado pues comienza en la mente y el contexto de Noé es una sociedad supremamente corrompida, un mundo extremadamente malvado, que dice Mateo 24:37: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. El énfasis pues allí de Jesús se centra en la preocupación de las personas por las cosas pecaminosas de la vida diaria, ¿sí? Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, se refiere a la segunda venida del Señor Jesús, será como en los días de Noé. O sea, son días malos, son días de personas y de una sociedad perversa, ¿sí? Hablábamos en un tema de las damas que la mente pues es el campo de batalla más fuerte que tenemos, y es que desde ahí empieza la maldad a crearse, empieza a incubarse ese pecado que si no se ataca desde allí pues difícilmente la integridad, la obediencia, la justicia, que fue lo que identificó pues a Noé, y pues esa vida sin levadura es difícil de conseguir. ¿Y cómo atacamos ese pecado que está incubado en la mente? Pues por medio de la oración, ayuno, como estamos precisamente en este momento, para ser más justos, para alcanzar un poquito esa santidad y quitar esa levadura en medio de pues una sociedad leudada como en los días de Noé. En la época de Noé sabemos que Dios pues le manda a construir un arca, pero resulta que no había llovido. Entonces, claro, obedecer ese mandato no era tan fácil, parecía de locos, era algo que en la lógica humana no había razón para obedecer. Posiblemente tuvo muchas burlas alrededor,
pero él, al tener un corazón justo, que no tenía su lógica leudada, va más allá. Él nos enseña que vivir sin levadura también significa no contaminarse con duda, porque la duda sí que pues nos hace fallar, y de dudar tanto permitimos que entre tanta cosa a nuestra vida, con cada decisión errónea que tomamos precisamente por dudar y por no creerle a Dios. Dice Marcos 11:23, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice sucederá, le será hecho. Entonces, claro, la duda es buena, nos hace pensar un poco mejor las cosas y hay que ser cauteloso, nos ayuda a ser menos impulsivo, pero si ya la duda está deteniendo la fe y es un impedimento porque te está llevando a tomar malas decisiones, a no dar el siguiente paso, te quedaste estancado ahí esperando que, ¿sí? Pues esto es una levadura que hay que retirar. No debemos mezclar nunca la fe con la incredulidad. Entonces, la pureza pues de Noé fue una decisión diaria. Noé no nació diferente, él decidió caminar con Dios, nació en medio de una sociedad corrompida, pero esa decisión de caminar con Dios, de vivir sin levadura, es básicamente eso, decidir obedecer cuando otros desobedecen, es mantenerse firme cuando otros ceden, cuando otros son como muy laxos, es honrar a Dios cuando nadie más lo hace. Y todo eso es santidad, que pues no es lo más común en esta sociedad, ni lo era en la sociedad de Noé, pero sí es muy poderosa el tratar de mantener esa santidad. Por eso este tema de Noé pues nos invita a quitar la levadura que atenta contra nuestra santidad en desobediencia, ¿sí? Lo que no te deja ser firme a los principios y honra pues a Dios en todo lo que hagamos, es ese peldañito allí que no nos deja, ¿sí? Hasta en lo más simple, hasta en lo más pequeño. Entonces, pues bueno, Dios nos hace la invitación de salir de esa contaminación, de quitarlo de nuestra vida. El arca, que fue el instrumento que Dios usó para separarlos del resto y que pudieran vivir al diluvio, nos indica esa vida separada de Dios. Por eso en la actividad del día de hoy tenemos un arca. Estas actividades suelen ponerse a los niños, ay, vamos a dibujar el arca de Noé, pero nosotros todos somos adultos que conocemos muy bien la historia de Noé, por eso no se las voy a contar acá, pero quiero que utilicemos esa arca para verlo como ese medio, como ese instrumento que Dios usó para como en Noé, separarlo del resto, que es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo voy a hacer para ser separado del resto, para no juntarme con los demás, para ser salvo? Porque sabemos que lo único es a través de Jesucristo. Y muchas veces no podemos tener fe absoluta en Jesucristo por ciertas cositas y levaduras que tenemos que quitar. Vimos una, por ejemplo, la duda, ¿verdad? Parte fundamental en este tema de Noé, que no se contaminó, pues es la confianza que le tenía a Dios y la obediencia. Dice en Génesis 6:22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Aquí vamos a pensar, ¿cuántas veces Dios nos muestra, nos habla, pero nos cuesta tanto creerle, ¿sí? Nos va mostrando lo que debemos hacer, pero a veces por temor, por duda, como hablamos hace un rato, por pereza, por distracción, no actuamos tal como Dios nos va mostrando. Parte de la levadura a quitar con este personaje que tenemos pues hoy de referencia
es quitar las distracciones que no nos dejan ver y escuchar las órdenes de Dios. Miren que pues a los demás en el contexto de Noé se les avisó del desastre que venía, pero pues no esperaban que sucediera, no le pusieron mucho cuidado. Dice en Primera de Pedro 3:20, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio, ¿sí? Hoy en día pues las cosas siguen muy parecidas. No podemos negar que es difícil que las personas acepten abiertamente el mensaje de que el pecado hay que sacarlo de nuestra vida, porque pues cada persona se va a justificar, es que yo no hago eso porque quiero, es que yo soy así, es que una cosa, es que lo otro, es que yo no creo que, no sé, no creo o creo a mi manera, que es una excusa que mucha gente tiene, pero pues los que no creen en Dios negarán su juicio y tratarán de que neguemos a Dios también, pero recordemos que Dios le promete a Noé protección y eso fue suficiente para que él pusiera manos a la obra y confió plenamente en la palabra de Dios. Nosotros dudamos demasiado, ¿sí? En el versículo con el que comenzamos, en Génesis 6:8, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto es algo que pues esta semana que estamos de ayuno, sacando esa levadura de nosotros, debemos tener por principio. Quitamos esta levadura para hallar gracia delante de los ojos de Dios. Noé no fue perfecto. Tú y yo no somos perfectos. Pero Dios vio algo en el corazón de Noé y qué bueno sea que pues también Dios vea ese algo en nuestro corazón. Y ese es el reto diario, que Dios vea algo en nuestro corazón, ¿sí? Que sea muy valioso, que encontremos favor delante de Dios en medio de tanta locura, ¿sí? Así como pasó con Noé. Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente que esté dispuesta, que sean sinceros, ¿sí? La integridad que tenía Noé es algo muy valioso que le permitió hallar gracia delante de Dios. Noé no tenía una cara para Dios, otra cara para el vecino, otra cara con la familia, sino tenía una coherencia y eso es muy importante para encontrar el favor de Dios. No podemos decir, eso es un dicho, o bueno, en alguna prédica lo escuché, no podemos decir muy bonito y actuar muy feíto, ¿sí? Que nuestra cara sea sin máscaras. Presentémonos delante de Dios tal cual somos en nuestra vida cotidiana con los demás, porque de esa manera pues Él mismo nos va a ir mostrando esa cosa que te está manchando, eso que tenemos que sacar, ¿sí? No tengamos una vida mezclada, que pues de esto se ha hablado mucho, nuestro líder lo ha mencionado mucho sobre el sincretismo, y bueno, pues que de tanto repetirlo no se nos olvide, por favor. Noé vivía sin contaminación espiritual porque no se contaminó con ese sincretismo precisamente. Entonces, pues bueno, el contexto de Noé es muy parecido al nuestro. Maldad extrema, violencia, corrupción. Y pues si Noé fue escogido para ser ejemplo de fe por estar apartado de la levadura en medio de un contexto tan parecido al de nosotros, pues nosotros también podemos ser escogidos así, de esa manera, en esa magnitud, ¿sí? Dice Hebreos 11:7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Es tremendo que, pues, Noé, por obedecer, era mirado como extraño frente a los vecinos, frente a los ojos humanos, ¿sí?
Y a nosotros no nos debe sorprender que por querer obedecer a Dios, quitar esa levadura de nuestra vida, pues los demás nos consideren extraños, ¿sí? Porque la obediencia a los principios bíblicos, a Dios, hace que resalte la desobediencia de los demás. Entonces eso no gusta, eso te va a hacer ver como un bicho raro. Y no está mal, porque delante de Dios lo estamos haciendo bien. ¿Listo? Entonces, pues bueno, cerremos diciendo que Dios no ha cambiado. El Dios de la época de Noé no ha cambiado. Y hoy sigue buscando personas como Noé en medio de una generación corrompida que vivían sin principios. La pregunta pues no es solo el por qué Noé, es ¿puede Dios encontrar eso en mí? ¿Sí? En medio de esta generación que está igual, ¿sí? Que está súper loca. ¿Puede Dios encontrar eso que encontró en Noé, que le permitió hallar gracia? Quizás lo puede encontrar en mí, aunque sea un poquito. Esa es la pregunta. Entonces, pues hay una frase muy bonita que quiero que se lleven también de esta enseñanza, y es: como Noé decidió subir al arca, perdón, como Noé decido subir al arca con una vida sin levadura. Esa es la frase, ¿ok? Como Noé decido subir al arca con una vida sin levadura. Entonces, en la actividad que tienen el día de hoy dentro del sobre, pues que encontrarán en la cajita que les entregamos, el objetivo de esta actividad es identificar qué cosas deben salir, la levadura, y decidir qué cosas deben subir al arca, ¿sí? En esa vida nueva. Cada tabla del arca puede ser las cosas que debemos subir al arca, subir a la vida nueva, pero para que el plan pues funcione a la perfección, debes dejar fuera del arca cosas que pues es la levadura, lo que te pesa, lo que no te aporta, ¿sí? Toma un tiempo para pensar qué vas a subir a esa vida nueva y qué cosas no valen la pena ser incluidas en esa vida nueva, ¿sí? Afuera del arca tiene que quedar todo eso, ¿ok? Entonces, pues bueno, este es el día número 5. Este fue el tema y esta es la actividad. Los invito a que allí muy personal cada uno de ustedes haga esa oración personal basada en lo que hemos aprendido de Noé y realicen pues cada uno allí su actividad. Dios los bendiga y que tengan un muy buen día.